Que hay comida para aburrir. ¿Cómo se meten entre los canchales? Las autóctonas son así. Ya va a estar la otra. Wendy, es que comida hay, macho. Esto es así. Mundorural.com. Estamos aquí en una madriguera de zorras. Son madrigueras de zorras. Es increíble, es sorprendente. Se está acabando el mes de agosto. Eso está bien. Da gusto ver el ganado. Eso está lleno de trébol y de uña de gato. A Wendy es como re... Dios, qué finas son. Decían los antiguos, ganadito que no coma tomillito, no lo paga mi bolsillito. ¿Sabe lo que significa? Que el ganado que no come tomillo es goloso, y hay que echarle de comer. Ahora, que come tomillo, ese es esclavo de la tierra. Estas están a trinquete, están gordas a trinquete. Pero gordas. Y llevo sin echar de comer. Tengo allí la negrina que vendió y la tengo que meter en aquellos corrales. Y está allí. Voy a bajar ahora por aquí, por la cañada de los Pacos, y voy para allá, las meto y ahí ya la quedamos apartada allí. Hay que aprovechar las querencias de los animales. Es que está justo allí. Está allí con la madre y unas cuantas. Pues nada más abrir la puerta, ragatapum, chimpum. Como me gusta el verano. Para levantarme temprano. Dicen que los pastores huelen a cebo. Pastorcillas mi niña y huele a romero. Date niña de ese balcón. Ya con las autóctonas, cómo se busca la gandalla. Viva España, viva el rey. No, 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 no me digas, niña bonita. Seguí. Luego vamos donde las avileñas. No vamos a hacer ese golpe. Ves que está justo allí, nada más abrir la puerta, llamarla, pumba, se meten. Operación clandestino. Y ya la quedamos ahí apartada, que se la lleven. Se va con un ganado aquí, uno que ha comprado, un chaval ha comprado aquí vaca brava y un toro bravo. Y se la lleva de mansa para mansar y dominar a las fieras. Y esperemos que no nos pique ningún mosquito, que la que está liando el mosquito en Extremadura, la dura, es como poco floja. 400 vacas decían que estaban muriendo diarias. Tiene que estar el crematorio a tope, al 100%, y los camiones de recogida de cadáveres al 100%. ¿Verdad, Bairo? Sentencia. Dicen que los pastores huelen a cebo. Pastorcita es mi niña y huele a romero. Quítate, niña, de ese balcón. Que sí. Da ramo de flores, llamaré a la justicia. Ay, 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 ganadito que no come tomillito, no lo paga mi bolsillito. Cuánta razón tenían los antiguos y los estamos olvidando.
Siempre hay que recordar el pasado para que no se vuelva a repetir. El pueblo que olvida su historia está condenado a desaparecer. Recordarlo. Los pobres tenemos que tener ganado que se mantenga del campo, que el campo es mucha comida. Van bajando las otras vacas también por abajo, por allí. Se van juntando. Oh, vamos para allá, que la tengo allí en la misma puerta. Estas cosas siempre hay que aprovecharlas. Si están ya allí las vacas, nada más abrir la puerta, pues mucho mejor. Llamarla y pumba. Esta vaca, la alegre, le han pegado las otras y lleva un tiempo, era la jefa. Y la han destronado. Entonces la vaca se busca alargarse todos los días. Madre mía, qué gusto da ver el ganado así. Como cantaba el cabrero. Me gusta ver el ganado. Vamos para allá, operación clandestino. Nos vemos, autóctonos. Ya sabéis, recordar que hay que buscar. Los pobres tenemos que tener ganado esclavo. Que se busque la candalla, que la vida está muy cara. Y un pobre con 1000 euros es rico, y un rico con 100 millones de euros es pobre. Simplemente hay que conformarse con lo que uno tiene. Bueno, pues ya estamos aquí, a ver si la metemos aquí. Vamos a darle este cercado. A ver si viene. ¡Joma! 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 Hijos. Ahora cogemos un saco y vienen que se mata. Ha vendido a esta gente que se la lleven, porque es café, esa novilla aquí no pinta nada. Nació así, se cubrió la vaca de un toro para ahí, eso no vale. Bueno, vamos a abrir la puerta. Vamos a coger un saco y que pasen estas. Las otras están allá arriba, pero esta seguro que pasa. La primavera más valenciana. ¡Joma! 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 Ahora le llamo que ya está aquí metida y las apartamos. ¡Joma! ¡Joma! Vamos, Nicanora. ¡Bum! Vamos, Nicanora. Se pone a Nicanora en la puerta y le pega toda. Vamos, Nicanora. Madre que te echó la Nicanora. ¡Ay, la Nicanora! ¡Abú! Primorosa. Ahí viene la negrina. La negrina entra para acá ya. Ah, bueno, y viene a estar relojera con el becerro, pues que entre también. ¡Voma! 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 Relojera. Esa vaca que ha parido y que está gorda a trinquete. Pues toma, toma, vamos a apartarnos un poco. Vamos a darle un poco más de espacio. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué desconfiada es! ¡Oh, qué gorda está esa vaca! Ahí viene Mestanza que la vamos a meter, que le vamos a quitar un crotal. ¡Toma! 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 La que tenía que estar ya está metida. ¡Apú! ¡Toma! 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 Yo ven, cago en diez. Siempre hay una que enrea, macho. Siempre hay una que enrea.
Bueno, pues esto así, ya está de metida, luego ya la apartamos y la metemos en los corrales. A ver si meto esas dos. Y ya está. Y ya se la llevan, pues está fea aquí más que nada. No me gusta nada. ¡Joma, joma, joma! ¡Joma, joma! Aquel novillo, aquel becerro si vas a pagar también lo cierro. Venga. Nos vemos, autóctonos. Y ella entra ahí, vaya, vaya. La tentación no la deja la vaca. La hierba. El otro día me abrieron esta puerta, me la dejaba abierta una, se salieron todas. Bueno. Pues ya está, nos vemos.